12 asambleístas más se elegirá en las próximas elecciones, serán 136 en total en lugar de 124, y para tener mayoría absoluta se requerirá de 69, mientras que Guayas, Manabí y Pichincha serán divididas en circunscripciones o distritos electorales. Está con nosotros la consejera nacional electoral, Nubia Villasís. Licenciada, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias por la entrevista. A ver, ¿de cuándo los resultados del último censo? ¿Cuáles serán las provincias que tendrán más asambleístas? Porque no solo son las 3 que nombré, sino otras también. Así es, son 8 en total. La primera provincia, El Oro, que en el 2009 eligió a 4 asambleístas, ahora elegirá 5. En Guayas, 17, se van a elegir 20. En Imbabura eran 3, se van a elegir 4. En Los Ríos, 5, ahora se van a elegir 6. En Manabí, 8, en el 2013 se elegirán 9. En Pichincha, 12, se van a elegir ahora 15. En Sucumbíos eran 2 y se van a elegir 3. Y por último tenemos a Santo Domingo, que se eligieron en el 2009 3 y ahora se deben elegir 4. Son 2 asambleístas más que van a conformar pues la Asamblea Nacional, que estará conformada por 136 asambleístas, 15 de la circunscripción nacional, serán 115 de la circunscripción provincial y 6 de la circunscripción del exterior. Ahora, ¿en base a qué disposición legal habrá circunscripciones especiales o distritos en las 3 provincias más grandes, Guayas, Manabí y Pichincha? Es el artículo 150 del Código de la Democracia que estipula la conformación de la Asamblea Nacional. Ahí se habla pues de los asambleístas nacionales, provinciales y también de la circunscripción en el exterior. Adicionalmente ya se estipula ahí que en aquellas provincias en donde se deban elegir entre 8 y 12 asambleístas deben ser divididas en 2 circunscripciones electorales. Aquellas provincias en donde se deban elegir entre 13 y 18 asambleístas, caso Pichincha, se debe dividir en 3 circunscripciones electorales, y en aquellas provincias como Guayas, en donde se deban elegir más de 18 asambleístas, pues se debe dividir en 4 circunscripciones electorales. ¿Bajo qué criterio? Para que haya una mejor representatividad de los habitantes. Antiguamente, pues únicamente de aquellas ciudades importantes es de donde salían las candidaturas para asambleístas. Caso Guayaquil, Quito y Puerto Viejo, de ahí únicamente eran los asambleístas, pero ahora, por ejemplo, se le puede dar la oportunidad a habitantes, por ejemplo, de Pedro Carbo, de Isidro Ayora. Si estamos hablando acá por el lado de Milagro. Bueno, pero eso es especialmente en Guayas y Pichincha, ¿no? Porque en Manabí sí siempre ha habido estos representantes regionales de Manta, de Chone. Jamás ha habido un representante, por ejemplo, del Carmen, o si no de Pedernales, de Cojimíes. Son aquellos cantones en donde tradicionalmente pues han sido un poco relegados y que ahora pues pueden tener la oportunidad los habitantes de esos sectores de contar con un asambleísta o un representante, claro, eso es a quien bueno, pedirle cuentas. Lo de los distritos. Ahora, pero según el artículo 118 de la Constitución, que se basa en el 150 que usted dice, la Asamblea Nacional pues se integra por los 15 asambleístas de circunscripción nacional, 2 por cada provincia, 1 más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150. Y finalmente el numeral 3 dice que la ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos y de la circunscripción del exterior. Pero aquí las únicas circunscripciones especiales son las regiones que todavía no hay. Distrito metropolitano sería el de Quito, pero tampoco no se elige. Y luego la del exterior, que elige 6 asambleístas y que está un poco sobredimensionada sobre el número de votantes. Entonces, ¿cómo se van a organizar estas circunscripciones especiales? ¿En base a qué disposición legal? Porque usted cita el artículo del Código de la Democracia. Entonces, ¿va a ser dentro de Guayaquil? ¿Va a ser en toda la provincia? ¿O dentro de Quito? ¿O en los diferentes cantones? ¿Cómo se van a dividir? ¿Cuántos electores tendrá cada distrito? Bueno, la norma es clara en ese sentido. Usted lo ha comentado, en donde haya distritos metropolitanos o distritos, pero ese es un tema que todavía no está resuelto porque tiene que pasar la Asamblea. Incluso el distrito metropolitano de Quito aún le falta una fase de consulta popular. Entonces, se aplicará el Código de la Democracia en la parte pertinente, es decir, por provincias. No vamos a hablar de distritos ni regiones porque todavía no están estipuladas ni vializadas. Se necesita la ley para establecer eso. Correcto, hay que tener la ley primero.
Con ese concepto, pues, las circunscripciones electorales se está haciendo ya un trabajo técnico especializado. No solamente se van a coger criterios de continuidad territorial, sino también de población. Es decir, tiene que haber un balance porque los asambleístas son los representantes de esa jurisdicción, entonces debe haber un equilibrio en todas las circunscripciones. Ahora, ¿cómo se va a elegir? ¿Van a ser uninominales, binominales o se va a aplicar el método de asignación de escaños? Ese es un tema que todavía está en la Corte Constitucional, como es conocido por todos los ecuatorianos. Nosotros somos muy respetuosos, estamos a la expectativa de qué es lo que ocurre, pues, para poder vializar la operatividad de los procesos electorales. Ahora, respecto a la continuidad geográfica, porque tienen que ser, por ejemplo, dentro de la provincia del Guayas van a haber varios distritos, de la provincia de Pichincha, pero obviamente se concentran en Guayaquil y en Quito. Entonces Guayaquil y Quito serían divididas en varios distritos y habría un distrito, digamos, del suburbio, uno del centro. Y luego la gente elige dentro de cada distrito, ¿cuántos? 1, 2, 3, ¿cuántos asambleístas? Sí, las personas van a elegir dentro de los distritos correspondientes, pero no es que se va a dividir, por ejemplo, como usted comentaba, el distrito metropolitano en 2, 3, 4, no, es la provincia, no son las ciudades grandes, porque esas ciudades grandes como Guayaquil y Quito, que por su peso poblacional efectivamente pueden tener categoría de distrito metropolitano, pero legalmente todavía no lo son. Entonces, los parámetros mediante los cuales se van a realizar las circunscripciones electorales son provincial. Ahora, usted me comenta cómo van a quedar en balance. Se concentra, por ejemplo, en una ciudad, actualmente el CNE está recogiendo todos los criterios para poder realizar esta división o circunscripciones electorales, no solamente de nuestros técnicos, sino también de los GATS, gobiernos autónomos descentralizados. Hemos mantenido reuniones con alcaldes, con prefectos, con miembros de juntas parroquiales rurales, con las mismas organizaciones políticas para que nos presenten sus criterios y poder llegar a consensos y poder efectivamente cristalizar la circunscripción electoral. Pero esto también requiere un trabajo previo y es lo que actualmente estamos haciendo. Estamos en una campaña de actualización de domicilio electoral que inició en forma progresiva este viernes 15 de junio. La estamos haciendo en forma intensa en 3 provincias, Guayas, Pichincha, Manabí, justamente para sincerar el registro electoral. ¿Qué es esto? Es que yo, sufragante o elector, puedo sufragar en un domicilio o en un recinto electoral muy cercano a mi domicilio. Primero debemos actualizar el registro electoral para ahí sí, pues, poder definir las circunscripciones electorales que deben estar definidas el 17 de agosto. Pero hay tiempo para eso, hay 2 meses solamente. Sí, estamos haciendo una campaña intensa con brigadas puerta a puerta, brigadas móviles y también fijas. Ahora exhorto a los ciudadanos y ciudadanas que cuando los brigadistas visiten sus domicilios, pues les abran las puertas y les presten todas las facilidades para actualizar su domicilio electoral. Esta campaña la realizamos desde el 15 de junio hasta el 12 de septiembre. ¿Qué se necesita para poder actualizar el domicilio electoral? La cédula de ciudadanía o identidad o el pasaporte, la papeleta de votación y una planilla de servicio básico. Si no la tienen, simplemente llenan un formulario que les va a entregar el brigadista. Ahora, licenciada, pero está bien eso. Pero lo que no me ha explicado es por el asunto de la concentración. O sea, yo comprendo que las circunscripciones son provinciales, pero dada la concentración, especialmente en Guayas y Pichincha, que está en Quito y en Guayaquil, es obvio que va a haber varias circunscripciones dentro de Quito y dentro de Guayaquil, aparte que a lo mejor en Milagro puede haber 2 o puede haber 1. ¿Cuántos votantes tendrá cada circunscripción? Eso es importante. Primero tenemos que sincerar el registro electoral, porque como es de conocimiento público, el día de las elecciones, los ecuatorianos, algunos ecuatorianos, viajan 5 y 6 horas a su lugar de nacimiento para poder sufragar, aquí mismo en Guayaquil. Y les cito un ejemplo claro de lo que ocurre, por ejemplo, en el cantón Paján de Manabí. El día de las elecciones llegan carros, nos decía el mismo alcalde y los miembros de juntas parroquiales rurales, llevan el día de las elecciones buses llenos de
de gente a sufragar. Es verdad, porque como buenos ecuatorianos nosotros utilizamos el día de las elecciones, igual que el día de Navidad, fin de año, para visitar a nuestros familiares. Pero es importante que aquellas personas que ya están radicadas en otra ciudad, en donde están viviendo, en donde tienen a su familia. Pero eso es voluntario, digamos, eso es una costumbre que la gente quiere votar en su pueblo. Hacemos el exhorto pero el punto primero, fundamental es cuántos electores habrá en cada circunscripción o distrito. Primero debemos sincerar el registro electoral y una vez que ya lo tengamos definido, pues ahí decide el Consejo. Exactamente, porque hay que hacer un trabajo ordenado primero, hay que ver de verdad cuántas personas van a estar en cada circunscripción electoral para poder definirlas. Nos hemos puesto como tope ahora. Los electores tampoco votan todos iguales. Entonces vamos a ver cómo se define, estaremos pendientes. Licenciada, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted y muy buenos días.